Hoy es la fiesta litúrgica de Pedro y Pablo, dos apóstoles a la iglesia fundamentales. Uno, Pedro, mi papa la iglesia; Pablo, un apóstol elocuente, con una experiencia de Dios total, convincente por su testimonio de amor a la iglesia y a Dios. En aquel tiempo la iglesia era perseguida por muchas situaciones. Mira que aquí el rey Herodes puso a perseguir a algunos de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Santiago, hermano de Juan, fue muerto mártir con arma blanca. ¿Por qué? Por confesar un nombre, no una ideología. Es muy distinto. Por profesar un camino, una luz, por profesar que amaba al Hijo de Dios, Cristo Jesús, por profesar una fe en un camino que es luz y que es misericordia y que es amor, Jesús el Señor. Y muchos de ellos, entre ellos Pedro y Pablo y otros, fueron presos, llevados al cadalso, con cepos y cadenas, cerrados, sin ningún delito. El único delito era el amor a Dios, no era más. Entonces, ese seguimiento a Jesucristo, estos hombres de la gran élite, esta gente los llevaron a la prisión, y muchos de ellos fueron mártires. Del siglo I al siglo III de la iglesia, hubo muchas persecuciones y muchas muertes. Cuando la iglesia apenas era una simiente, era apenas un poquitico de gente en aquel momento inicial. La iglesia fundante era un poquito de personas, y los atacaron, persiguieron, los mandaron a la diáspora, y muchos fueron mártires de muchas maneras: quemados, pasada a cuchillo, decapitados, despellejados, muertos en el circo romano, en fin, un montón de situaciones que vivió la iglesia en aquel momento. La iglesia no existió, porque dice Jesucristo a Pedro, ¿no? Te daré las llaves del reino de los cielos. Y la iglesia, y ahora digo a ti, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca haré mi iglesia. Y contra la iglesia llegará el infierno y el demonio y los malos momentos y los oleajes y los sismas y las crisis y los escándalos. La iglesia prevalecerá porque es de Dios el Señor, y lo de Dios permanece a pesar de la condición humana. Lo de Dios no lo destruye nadie, aunque intenten, pero los intentos son fallidos. Y si hay muertos en la iglesia, es para comprobar que realmente seguimos un Señor, un camino, una luz, no una ideología política, ni sociológica, ni altruista. No seguimos una ideología, seguimos a Dios que nos salva, a Dios que nos ama, al Dios que nos abriga, al Dios que nos lleva a la Pascua eterna, cuando algún día de aquí nos iremos allá. Mientras tanto, la iglesia seguirá abriendo caminos y construyendo templos y comunidades para que el hombre se salve dentro de la iglesia, porque aquí vivimos un encuentro personal, una experiencia cristológica, una experiencia cristocéntrica, una experiencia de amor. Dos hombres, dos caminos; dos hombres, un camino; dos hombres, una historia. La historia de dos hombres que aman a Jesús. Dos hombres, cada uno en su diferencia conceptual, pero al final una misma experiencia, un encuentro con Cristo, un encuentro que nos llama y nos compromete para ir avanzando y salvar al mundo. Hoy tenemos un mundo realmente crispado, un mundo lleno de muchas ideologías de toda índole, que están mancillando, dañando al ser humano de hoy, sobre todo a nuestros jóvenes. Hoy tenemos unas redes sociales que son buenas, pero también una cloaca, y por ahí envían cuanta suciedad tiene el ser humano. Y eso está mancillando y ensuciando y dañando la dignidad humana. Entonces, hermanos, Cristo es el único canal que nos salva a todos. Y en esta iglesia que tanto amamos nosotros,
esa iglesia perseguida, porque aún en muchos países o naciones sigue siendo perseguida. ¿Por qué? Porque viven un testimonio cierto, un testimonio de un encuentro de un Cristo citado que nos implica vivir como hermanos. Y Jesucristo constituye la iglesia, nuestros templos católicos, en casa de Dios, una casa de Dios en medio de los hombres. En esa casa de Dios, ahí vamos a vivir la palabra de Dios, porque la iglesia se hace palabra, se hace barca, se hace testimonio, se hace amor, se hace hogar, se hace comunión. Entonces, hermanos, nosotros pregunta a Jesús a ellos, a los apóstoles, la gente que dice de mí, ¿no? Como una encuesta, como averiguando qué piensa la gente de mí, y lo confundían, claro, con gente grande, ¿no? Y la gente dice que era el Bautista, que Elías, que Jeremías o un profeta de los antiguos. No lo conocían, tenían una idea de él como que era profeta, pero no sabían que era Jesús realmente. Y ustedes, ya el grupo de él, a sus cercanos, y ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro, una palabra, Pedro dice, en su primariedad, en su espontaneidad, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice, dichoso tú, Pedro. Eso no te lo reveló la sociedad, ni nadie de carne y hueso. Eso te lo reveló en el corazón mi Padre Dios. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre este Pedro, sobre este hombre, haré mi iglesia. La iglesia no es de Pedro, ni el Papa, ni el obispo, ni el Padre Jaime. La iglesia es de Dios, pero fundada en un hombre, en Pedro, como roca. Y te doy las llaves. Los que perdones en la tierra, ¿qué hará? Perdonado. Y los que no lo perdones, no quedará perdonado. Ahí está el fundamento, el sacramento de la confesión, de la reconciliación verbal con el hombre, con el que Dios ha ordenado ministros de él. Y le da la llave y dice, y serás roca. Vendrán sobre la roca, la iglesia, muchos huracanes, vendavales, crisis, todo lo que implica la suciedad humana, intentando que va a la iglesia, que pecadora, que la prostituta, como le dicen algunos, a la iglesia, y la iglesia permanece porque es de Dios. Y la iglesia no se va a acabar por más que intenten acabarla, nunca. Obviamente la iglesia es atacada por mucha gente, incluso los propios católicos, la atacan, la señalan, la quieren derrumbar, pero esta iglesia nunca será derrumbada porque Dios la fundó sobre roca firme y la roca no se va a caer por más que vengan vendavales, suciedades, comentarios, todo lo que implica el que está en contra de la iglesia no podrá con ella porque es fundación de Dios. Amén. Entonces, hermanos, esta edificación que somos nosotros, la comunidad de Dios, esta comunidad de Dios no se va a caer. Y mire bien, cuando estuvo Pedro en la cárcel injustamente, la iglesia oraba por él. Y la iglesia, cuando la iglesia se junta a orar juntos, en pequeñas comunidades, como hoy nos juntamos a orar, y lo que oramos a Dios, Dios nos lo da. Yo sé que en la asamblea de hoy hay dolientes porque muchos hermanos han partido a la vida de Dios. Y quiero decirles a ustedes que la iglesia es una con tres, con tres vertientes. Una, la iglesia peregrinante, nosotros, la iglesia que peregrina. Dos, la iglesia purgante, la que está en el purgatorio. Tres, la iglesia triunfante, los santos. De una iglesia con tres espacios. Y cuando el sacerdote hace la misa, y la misa la hace toda la iglesia, la peregrinante, la purgante y la triunfante. Luego la misa tiene un valor importantísimo. Y hacemos la Eucaristía aquí para que Dios nos dé la gracia de la santificación y del consuelo. Porque hay muchos, y sobre todo en este tiempo, año y medio de pandemia, donde hemos perdido muchas personas, seres que hemos amado y amaremos por siempre, que nos han dejado el corazón roto, que nos han dejado los ojos con lágrimas muy tristes, lágrimas muy dolidas. La iglesia les consuela con la esperanza de que en la iglesia triunfante allá están ellos
y que algún día esta iglesia que camina como ellos, que aquí caminaron, ya no caminan, ya están fijos en las manos de Dios nuestro Padre, allá en la iglesia triunfante. Algún día igual nosotros, igual, vamos de camino, peregrinando en este caminar, y aquí vamos caminando, moriremos, purgatorio, purgamos las penas, los pecados que hemos hecho, no confesados, e iremos a la iglesia triunfante. Entonces, hermanos, hoy, en esta solemnidad de Pedro y Pablo, les quiero decirles, tengan fuerza, esperanza en Dios, que aquel que muere, que aquí termina un caminar, una peregrinación, unos cuantos años, y remontamos la vida para llegar a la vida eterna, a la iglesia de la Nueva Jerusalén, a la iglesia triunfante, a la iglesia santificada. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de entender que en la oración recibimos consuelo, ayuda, paz, misericordia. Gracias por estar aquí, y que entiendan, hermanos y hermanas, que tenemos que orar mucho en este momento tan difícil del mundo y de Colombia, el Atlántico. ¿Cuántas personas, cuántos se nos han ido en un año y medio en una sola enfermedad? Cuánto dolor, cuánto llanto, cuánta tristeza, cuánta soledad. Y hay historias, ayer hice aquí una misa aquí, donde murió una mamá y en los 3 días murió el hijo de COVID. Y misa donde de 6 han muerto 4 en un solo mes. Duro, es muy duro lo que la gente vive hoy, es muy duro. Entonces hay que volver a la sensibilidad, hay que volver a la iglesia, porque aquí nos dan esperanza, aquí nos dan la paz de Dios, aquí nos consuelan. El mundo, y mire que mueren, y eso es rapidito, murió, ya ni siquiera hay una misa ni un rito de despedida, porque se murió y lo cremaron, lo embargan, lo creman, y eso es rapidito para allá, para el cementerio o para el horario. Entonces no hay el momento de la pausa para rezar, para orar junto al cadáver que hoy despedimos. Ya ni eso podemos hacer, y eso duele mucho. Hermanos, que Dios en su iglesia nos dé la fortaleza y la esperanza que tuvo Pedro y Pablo de saber que hay un mañana todavía, que hay un mañana donde reinaremos con Jesús el Señor, y que mientras llega el mañana con Jesús tendremos que hacer aquí nosotros esta realidad, una realidad de oración, una realidad de plegaria con lágrimas dolidas. Pero hagamos la plegaria, no desmayen en la oración, para que de Dios recibir su consuelo y su paz. Vivimos un momento muy duro, y además estamos en los discursos humanos, en el discurso del odio, tantas cosas que la gente dice en las redes sociales, tanto insulto, tanta bajeza, tanta miseria. Los cambios de los jóvenes nuestros, cambios de identidad, niños que son católicos, que han nacido en la iglesia católica y son católicos, pero al irse a otro país o a juntarse con amigos que no son buenos, cambian su identidad sexual. Estamos cayendo en una inmoralidad crasa que clama al cielo. Estamos cayendo en una falta de ética, y el hombre ha perdido su dignidad porque se deja llevar por ideologías que no tienen razón de ser, y están perdiendo su moralidad, su eticidad, su dignidad, porque son, dizque, posmodernos. La iglesia es la que nos va a sacar de este atolladero, es la que nos va a llevar a la concienciación realmente de lo que somos. Hay que volver a la familia, a la casa, a los papás, a sus hijos, darle formación ética y moral para que crezcan rectos, y que el mundo no los engulla, no se los succione, no se los acabe, no se los destruya. Muchachos buenísimos van a la universidad y a otro país y vienen vueltos nada, cambiados, distintos, con los principios morales echados por tierra.
viviendo de miserias sociales. Es el momento, hermanos, de hacer una pausa en la familia para formar, para orientar la criatura humana hacia el bien, hacia un Dios que existe, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y María, la Virgen Santísima, nuestra Madre. Hay que volver a esos valores, de siempre, de ayer y de hoy, valores novedosos. ¿Para qué? Para arraigar la moral, la ética, la dignidad humana. Sin esas personas, sin la Santísima Trinidad, el hombre realmente está expuesto a hacer una veleta, donde sopla el viento, allá va. Que homosexual, que lésbica, que bisexual, tantas cosas que presenta hoy el mundo. Hermanos, estamos realmente, como dice Jesús a Pedro, ya mi iglesia, y después del infierno no la derrotará. De ese poder y de las ideologías de todo nivel, las ideologías vienen contra la familia, el hogar, la iglesia, pero no los va a acabar. Pero muchos en ese vendavales están cayendo de manera inicua, porque le falta arraigamiento en la iglesia, porque le falta oración, porque el que no ora está expuesto a la caída, quien no ora está expuesto al vendaval del mundo, a que el mundo lo destruya. Su ser, su interioridad, su corazón, sus valores se los invierten. Hay que volver a la oración. Urgentemente hago un llamado, un SOS. Vuelvan a la oración, al rosario en la familia, a la oración en la casa, a la Eucaristía dominical como familia. ¿Para qué? Para fundamentar en la roca firme, en la conciencia, el corazón de sus hijos, los jóvenes, que están expuestos a tantas cosas mundanas que los engaña y los engulle. El mundo a ellos se los está tragando. Y hay una cloaca donde tiran tanta miseria humana a la gente de hoy, que sin criterios, por eso caen en lo que están cayendo. Es un llamado, hijos, volver a la iglesia. Amén.